En un pequeño pueblo costero de México, al pie de colinas verdes y acantilados que se pierden en el océano, vivía la familia Morales. Juan y Lupe, junto a sus hijos, tenían una vida sencilla pero feliz, en una casita blanca adornada con macetas de flores de colores vibrantes. Entre todos, el miembro más curioso y travieso de la familia era, sin duda, su gato, Tomás. Tomás era un gato de pelaje gris y ojos dorados, tan brillantes como las monedas antiguas que el abuelo Morales guardaba en un cajón de madera. Este gato había llegado a la vida de los Morales de una forma peculiar. Un día, mientras Juan regresaba del puerto con una cesta de peces frescos, Tomás apareció de la nada, flaco y hambriento, y se lanzó hacia la cesta. A Juan le hizo gracia ver a ese pequeño ladrón de bigotes largos y cuerpo delgado, y desde entonces, Tomás se quedó en casa, donde no solo encontró comida, sino también cariño y una familia. Con el paso de los meses, Tomás se convirtió en el compañero inseparable de la familia. Era un gato aventurero, al que le gustaba recorrer el pueblo, subirse a los tejados, perseguir insectos, y sobre todo, ir al puerto. Le fascinaba el olor a mar, el sonido de las olas, y el movimiento incesante de los pescadores. Los Morales estaban acostumbrados a verlo desaparecer por horas, y a veces incluso por un día completo. Pero siempre regresaba, con el pelaje lleno de arena y con una expresión de satisfacción que hacía reír a todos. Aquel día, sin embargo, algo sería distinto. Era una tarde calurosa, y el puerto estaba más animado que de costumbre. Un gran barco de carga, el Esperanza del Mar, estaba anclado en el muelle principal, y se preparaba para zarpar en unas horas rumbo a tierras lejanas. Los trabajadores iban y venían, cargando cajas y barriles, mientras otros aseguraban las cuerdas y revisaban que todo estuviera en orden para el viaje. El ambiente estaba lleno de energía, y Tomás, por supuesto, no podía perderse ese espectáculo. Sigiloso como un pequeño tigre, el gato avanzó entre las cajas y barriles, olfateando los aromas de pescado y especias que venían del barco. Los trabajadores, concentrados en su labor, apenas se percataban de su presencia. Tomás, intrigado por la novedad, decidió acercarse un poco más al barco. No podía resistirse. Había algo en la inmensidad de ese navío que lo llamaba, como si le prometiera una aventura más grande que todas las que había tenido en su vida. Mientras los trabajadores tomaban un breve descanso, Tomás encontró la oportunidad perfecta. De un salto ágil, se coló a bordo y se deslizó por entre las sombras. Sus patas silenciosas lo llevaron hasta el interior del barco, donde el olor a mar se mezclaba con el de madera y metal. Fascinado, siguió explorando, subiendo y bajando escaleras, metiéndose en compartimentos oscuros y rincones secretos. No se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado, y cuando finalmente quiso regresar, fue demasiado tarde. Los motores del barco comenzaron a rugir, y desde el muelle, la gente saludaba a los marineros que partían en su largo viaje. Tomás, al escuchar el fuerte sonido, corrió hacia la salida, pero ya no había escapatoria. El Esperanza del Mar se había despegado del muelle y comenzaba a deslizarse hacia el horizonte, dejando atrás el puerto y la casita blanca de los Morales. Al principio, el gato se quedó paralizado, con el corazón latiéndole tan rápido que parecía un tambor. Miraba hacia el puerto que poco a poco se hacía más pequeño, hasta volverse un punto lejano en la inmensidad azul. Su hogar, su familia, sus rincones conocidos, todo quedaba atrás. Pero Tomás era un gato curioso y valiente, y tras ese momento de desconcierto, comenzó a explorar su nuevo entorno. Si estaba atrapado en un barco, entonces haría de este su nuevo territorio. En el barco, la tripulación estaba compuesta por hombres de rostros curtidos y manos firmes, acostumbrados a la dureza de la vida en el mar. Entre ellos, destacaban dos figuras en particular, Javier, un joven marinero de espíritu alegre y soñador, y el capitán Domínguez, un hombre de mirada severa, de esos que parecen haber visto todos los misterios del océano. Javier había empezado a trabajar en el mar hacía poco, y aunque amaba su trabajo, en el fondo añoraba algún día volver a casa y establecerse en tierra firme. Mientras que el capitán, por otro lado, había dedicado su vida al mar, y lo consideraba su único y verdadero hogar. Tomás pasó los primeros minutos a bordo escondido,
observando con cautela a la tripulación, evaluando quiénes eran y cómo podría adaptarse a esa nueva vida. Poco a poco, el hambre comenzó a hacerle sentir incómodo, y se dio cuenta de que necesitaba encontrar algo de comida si planeaba sobrevivir en esa gran y extraña jaula flotante. Por suerte para él, Javier, quien era conocido entre sus compañeros por su buen humor y su amabilidad, se fijó en la pequeña sombra que se movía sigilosamente por el almacén. Al principio, creyó que estaba viendo visiones, pero pronto notó los ojos dorados y brillantes de Tomás asomándose detrás de un barril. El joven se acercó despacio, con una sonrisa en los labios y la mano extendida en señal de paz. ¿Y tú quién eres, pequeño?, le susurró con suavidad, para no asustarlo. Tomás, siempre astuto, se acercó con cautela, olfateando la mano de Javier, que olía a sal y a madera. En un impulso, el joven marinero buscó en su bolsillo y sacó un pedazo de pescado seco que guardaba para los momentos de hambre. Se lo ofreció a Tomás, quien no dudó en devorarlo con gusto. Desde ese momento, se estableció un lazo entre Javier y Tomás. El joven no le dijo nada a los otros marineros, consideró que sería su pequeño secreto. Llamó al gato marinero, y cada vez que podía, le ofrecía pequeños trozos de comida y le permitía descansar en un rincón de su camarote. A cambio, Tomás le hacía compañía, se acurrucaba junto a él y ronroneaba suavemente, brindándole un consuelo que Javier no sabía que necesitaba hasta entonces. Con los días, Tomás comenzó a explorar el barco con más libertad, y aunque algunos marineros lo notaron, nadie dijo nada. Quizás porque en medio de la inmensidad del océano, un gato era una distracción bienvenida, un pequeño rayo de ternura en medio de la dureza de la vida en el mar. Pero Tomás, en su corazón, no podía evitar sentir una punzada de nostalgia. Cada noche, se acurrucaba en un rincón del barco, mirando las estrellas que se reflejaban en el agua, preguntándose si algún día volvería a ver a la familia Morales y a su pequeño pueblo. Mientras tanto, en el puerto, la familia Morales notó la ausencia de su querido Tomás. Lupe fue la primera en preocuparse, pero sus hijos intentaron tranquilizarla. Tal vez anda cazando ratones por ahí, mamá, decían, tratando de convencerse a sí mismos también. Sin embargo, con cada día que pasaba, la preocupación se intensificaba. Juan preguntó a sus amigos pescadores y recorrió cada rincón del pueblo, llamando a Tomás hasta quedarse sin voz. Aquella noche, Lupe se sentó en la ventana, mirando hacia el océano, con el corazón apretado de tristeza. Aunque sus hijos intentaban consolarla, ella sentía en lo más profundo de su ser que su querido Tomás estaba en algún lugar lejano, perdido en el vasto mar. Gancho, Tomás ha comenzado una nueva vida en el Esperanza del Mar, pero tanto él como su familia sienten una profunda nostalgia. Lo que ni él ni ellos saben es que este viaje será la aventura más grande de su vida, una que cambiará su destino para siempre. Con los días, Tomás se fue acostumbrando a su nueva vida en el Esperanza del Mar. Aunque extrañaba a su familia y el pequeño pueblo donde había crecido, su espíritu aventurero lo llevó a adaptarse rápidamente a la rutina del barco. El constante vaivén de las olas y el crujir de la madera se volvieron parte de su día a día, y poco a poco se ganó el aprecio de los marineros. Javier, el joven marinero que lo había descubierto, se convirtió en su amigo más cercano a bordo. Todos los días, cuando los hombres estaban ocupados en sus tareas, Javier buscaba un momento para estar con Tomás, al que había apodado Marinero. Siempre llevaba un pequeño trozo de pescado o un poco de pan en el bolsillo, que compartía con el gato, y a cambio recibía su compañía y sus cálidos ronroneos. Entre ellos había nacido un vínculo especial, y Javier se sorprendía a menudo de cuánto bien le hacía la presencia del pequeño felino en su vida. Tomás, por su parte, comenzaba a reconocer cada rincón del barco. Había descubierto una escalera empinada que lo llevaba hasta la proa, donde se sentaba a observar el horizonte, y una puerta entreabierta cerca del almacén de provisiones, desde donde podía ver a los marineros en sus faenas diarias. Había aprendido a evitar ciertas áreas, como el camarote del capitán Domínguez, un hombre imponente y de voz grave, que mantenía una distancia profesional con todos, especialmente con Javier, a quien consideraba inexperto y un poco distraído.
Sin embargo, el capitán Domínguez también había notado la presencia del gato. Al principio, no le prestó demasiada atención, un animal en el barco no era nada fuera de lo común, y en cierto modo, hasta podía ser útil para mantener lejos a las ratas. Pero con el tiempo, observó que este gato en particular tenía algo especial. No solo era amistoso con los marineros, sino que además parecía conocer cada rincón del barco como si fuera su hogar, y eso le intrigaba. No obstante, el capitán mantenía sus reservas y decidía ignorar al felino, al menos por ahora. Mientras Tomás exploraba el Esperanza del Mar, también fue haciéndose amigo de otros miembros de la tripulación. Uno de ellos era el Grillo, un hombre de avanzada edad, cuya piel estaba curtida por el sol y el viento del océano. El Grillo le contaba a Tomás historias de su juventud, como si el gato pudiera entender cada palabra. Se sentaba en la cubierta al atardecer, con el gato a su lado, y hablaba de monstruos marinos, de islas escondidas y de tesoros enterrados. Tomás, siempre atento, parecía escuchar cada historia, moviendo sus orejas al ritmo de la voz del viejo marinero, como si realmente estuviera entendiendo. La presencia de Tomás también comenzó a llamar la atención de Manuel, un marinero serio y reservado, a quien todos consideraban el ojos y oídos del capitán. Manuel al principio no entendía por qué todos estaban tan fascinados con el gato, pero poco a poco, empezó a notar cómo la moral de la tripulación mejoraba en compañía de Tomás. Aquella presencia pequeña y sigilosa parecía traer algo de consuelo a los hombres en medio de la vastedad del océano. Manuel, aunque reacio a reconocerlo, también comenzó a sentirse atraído por la ternura y la valentía de Tomás, aunque mantenía su actitud reservada. Mientras tanto, Tomás desarrollaba su propia rutina a bordo. Al amanecer, se subía a un barril en la cubierta y observaba cómo el sol nacía en el horizonte, pintando el cielo de colores rojizos y anaranjados. Después, solía visitar el camarote de Javier, donde el joven siempre le tenía un trozo de comida esperando. Más tarde, se unía a El Grillo, en la popa, para escuchar sus historias, y al final del día se acurrucaba en el rincón favorito de la bodega, donde podía ver las estrellas a través de una pequeña abertura en la madera. Sin embargo, el ambiente en el barco comenzó a cambiar un día, cuando una fuerte tormenta se acercó de repente. Las nubes oscuras aparecieron en el horizonte, y el viento empezó a soplar con una fuerza que sacudía todo a su paso. Los marineros se prepararon rápidamente, asegurando las velas y atando todo lo que pudiera moverse. Javier tomó a Tomás en sus brazos y lo llevó a su camarote, donde pensaba que estaría seguro. «Quédate aquí, marinero», le dijo suavemente, acariciando su cabeza. «No queremos que te pase nada». Tomás se quedó en el camarote, pero la curiosidad y el ruido ensordecedor del viento y las olas lo inquietaron. Quería ver lo que estaba ocurriendo. Con sigilo, logró abrir la puerta y salió, deslizándose por el suelo húmedo. Las olas golpeaban el barco con una fuerza brutal, y los marineros se esforzaban por mantener la embarcación a flote. Tomás, mojado y asustado, se escondió detrás de unas cajas, observando el caos que se desataba en la cubierta. De pronto, una ola gigantesca golpeó el barco, y Tomás fue arrastrado hacia un lado. Sintió un miedo profundo, uno que nunca había experimentado antes. Se aferró con todas sus fuerzas al suelo de madera, sus garras tratando de anclarse en la cubierta resbalosa. Justo cuando pensaba que sería arrastrado por el agua, una mano fuerte lo tomó y lo alzó. Era Javier, quien lo había estado buscando entre la lluvia y el viento. Con cuidado, lo llevó de vuelta al camarote, esta vez asegurándose de cerrar bien la puerta. «¿Estás bien, marinero?», le preguntó con preocupación, secándole el pelaje empapado con un trapo. Tomás, aún temblando, se acurrucó en el regazo de Javier, agradecido y asustado al mismo tiempo. La tormenta duró varias horas, pero finalmente, cuando los primeros rayos de sol aparecieron en el horizonte, todo comenzó a calmarse. Los marineros, agotados, descansaron en la cubierta, observando las olas que poco a poco se volvían tranquilas. El capitán Domínguez inspeccionó los daños y se acercó a Javier, quien seguía sosteniendo a Tomás en sus brazos. «¿Así que este es el famoso gato?»,
preguntó el capitán, mirándolo con una mezcla de curiosidad y aprobación. Javier asintió, un poco sorprendido de que el capitán le hablara tan directamente. Sí, capitán. Se ha convertido en nuestra pequeña mascota, y en un buen amigo para todos nosotros. El capitán miró al gato, que lo observaba con sus ojos dorados e intensos. Después de unos segundos, asintió y sonrió levemente, una expresión rara en él. Si él pudo soportar esta tormenta, entonces tiene el espíritu de un verdadero marinero. Creo que se ha ganado su lugar a bordo. Esa noche, mientras el barco continuaba su travesía, Tomás dormía en el camarote de Javier, arropado y en paz. Sabía que había enfrentado algo peligroso, pero también había aprendido algo valioso, tenía amigos que lo cuidarían, y él, a su manera, también era parte de la tripulación. El Esperanza del Mar ya no era solo un barco, comenzaba a sentirse como su hogar. Gancho, aunque Tomás ha ganado el respeto de la tripulación, la aventura está lejos de terminar. Los marineros aún deben enfrentar nuevos desafíos, y Tomás descubrirá que el mar guarda muchos secretos más. ¿Qué sorpresas le deparará el siguiente día en este vasto océano? La tormenta había quedado atrás, pero la experiencia de haber enfrentado las furias del océano dejó una huella profunda en Tomás y en la tripulación del Esperanza del Mar. La vida en el barco volvía poco a poco a la normalidad, aunque ahora cada marinero parecía tener un respeto renovado por el océano y sus misterios. Los días se sucedían tranquilos, y los marineros comenzaron a hablar de otras cosas para olvidar la tormenta que habían pasado. Sin embargo, algo seguía latiendo en la mente de todos, la conexión que parecía haberse formado entre el gato y el barco. Una noche, mientras el cielo estaba despejado y las estrellas parecían brillar más intensamente que nunca, los marineros se reunieron en la cubierta. Como solían hacer en las noches serenas, alguien propuso contar historias. Javier, que mantenía a Tomás en su regazo mientras acariciaba suavemente su pelaje, miró a el Grillo, y le dijo: «A ver, Grillo, cuéntanos alguna historia de esas que guardas para las noches tranquilas. Algo sobre el mar o sobre el destino de los barcos». El viejo Grillo sonrió, mostrando su sonrisa desdentada que reflejaba los años de vida marinera. Era un hombre con muchas historias, y los jóvenes siempre esperaban con ansia sus relatos llenos de aventuras y misterio. Pues bien, comenzó, aclarando la garganta, hay una leyenda antigua, contada por marineros de todo el mundo. Una historia sobre un guardián del mar, un espíritu que protege a los barcos y a su tripulación cuando enfrentan peligros. Dicen que este espíritu puede tomar la forma de un animal, como un ave. Hizo una pausa y miró a Tomás, quien lo observaba con ojos brillantes, o un gato. Los marineros intercambiaron miradas de asombro, y algunos incluso rieron, aunque con un toque de respeto. ¿Un gato como guardián del mar? La idea parecía absurda, pero había algo en la forma en que el Grillo contaba la historia que hacía difícil no prestarle atención. Se dice, continuó el viejo, que estos guardianes del mar eligen su barco. No es cualquier barco ni cualquier tripulación. Ellos se aparecen en el momento justo, en el lugar correcto, cuando saben que su presencia es necesaria. Sus palabras resonaban con una solemnidad que ponía a todos a pensar. La tripulación, que antes estaba relajada y alegre, ahora escuchaba en completo silencio, como si cada palabra estuviera grabando una imagen en sus mentes. Manuel, que siempre había sido escéptico y reservado, interrumpió con un tono ligeramente incrédulo. ¿Y cómo se supone que sabemos que este gato es un guardián del mar, Grillo? ¿No será que simplemente le gusta el pescado y la compañía?, preguntó con una sonrisa sarcástica, aunque no del todo convencido de sus propias palabras. El Grillo lo miró fijamente, su rostro serio y enigmático. «Ah, Manuel, uno nunca sabe cómo y cuándo un guardián decide mostrarse. Pero hay señales», dijo, bajando la voz. «Dicen que cuando el guardián se manifiesta, el barco siempre vuelve a casa sano y salvo, no importa las tormentas que enfrenten y los peligros que encuentre. Y algo más», añadió, mirando una vez más al gato, «los guardianes siempre tienen algo en la mirada, un destello de sabiduría antigua,
como si hubieran visto más de lo que un simple animal podría haber visto. Javier miró a Tomás, quien lo miraba de vuelta con sus grandes ojos dorados, y sintió un escalofrío. Era cierto que había algo en los ojos del gato, algo que no había notado en ningún otro animal. Ese destello de inteligencia y conexión parecía encerrar muchos secretos. La historia de El Grillo quedó flotando en el aire, como una melodía silenciosa que nadie podía sacar de la cabeza. Uno a uno, los marineros se fueron retirando a sus camarotes, pensando en el relato y en la posibilidad de que, tal vez, estaban acompañados por un guardián en el Esperanza del Mar. Javier llevó a Tomás a su rincón favorito, lo acomodó con cuidado y se quedó observándolo mientras dormía. Pasaron algunos días desde aquella noche, y los marineros comenzaron a mirar a Tomás de una forma distinta. Manuel, quien seguía un tanto escéptico, comenzó a observarlo en silencio, tratando de entender qué era lo que todos veían en él. Poco a poco, notó que el gato siempre aparecía en los momentos precisos. Cuando alguien estaba preocupado, Tomás se acercaba y se frotaba contra sus piernas. Si un marinero estaba herido, el gato se acomodaba junto a él, como si quisiera consolarlo. Pero no todos se sentían cómodos con la idea de un guardián místico en el barco. Algunos marineros jóvenes empezaron a susurrar entre ellos, temerosos de que la presencia de Tomás pudiera traerles mala suerte si no era un guardián, sino algún tipo de presagio oscuro. A pesar de que la mayoría había acogido al gato con cariño, aquellos susurros comenzaron a sembrar dudas. Una noche, cuando la tripulación dormía, Manuel decidió quedarse despierto para observar a Tomás. Quería confirmar con sus propios ojos si realmente había algo especial en el gato, o si todo era simplemente una superstición. Sentado en un rincón de la cubierta, vio a Tomás acercarse lentamente, sus pasos suaves como una sombra. Manuel se quedó inmóvil, conteniendo la respiración mientras el gato se le acercaba, y finalmente se acomodaba a su lado. ¿Qué tienes, gato?, preguntó Manuel en un susurro, casi como si hablara consigo mismo. ¿Eres un guardián, como dicen, o solo eres un gato común que ha tenido la suerte de estar aquí? Tomás simplemente lo miró con aquellos ojos dorados e intensos, sin moverse. Manuel sintió un extraño cosquilleo, como si, de algún modo, el gato entendiera lo que estaba preguntando. Durante un largo momento, ambos se quedaron mirándose en silencio, hasta que Manuel suspiró y se recostó contra la madera, sintiéndose extrañamente reconfortado. Mientras tanto, el grillo, quien había observado la escena desde la distancia, sonrió para sí mismo. Sabía que los guardianes del mar no siempre eran lo que uno esperaba, pero también entendía que, a veces, el mero acto de creer en algo era suficiente para cambiar el curso de los acontecimientos. Al amanecer, los marineros encontraron a Manuel y a Tomás juntos, ambos dormidos bajo las primeras luces del sol, como si, de algún modo, el gato le hubiera brindado la paz que necesitaba. Al ver esta escena, Javier se acercó y acarició a Tomás, agradecido por tenerlo a bordo. En ese momento, decidió que, pasara lo que pasara, protegería a aquel gato con todas sus fuerzas. Sabía que Tomás era especial, y que no había llegado al Esperanza del Mar por casualidad. La tripulación comienza a aceptar a Tomás como un verdadero guardián, pero los rumores entre los marineros más supersticiosos crecen, amenazando la paz a bordo. ¿Podrá Tomás mantener la unidad en el barco y demostrar su verdadero valor? Con el paso de los días, la historia de Tomás, el supuesto guardián del Esperanza del Mar, continuaba creciendo en la mente de los marineros. Algunos ya lo aceptaban como una especie de protector, un espíritu benévolo que cuidaba de todos ellos mientras cruzaban las vastas y peligrosas aguas del océano. Sin embargo, otros no se sentían tan seguros. En medio de sus largas horas de trabajo y bajo el calor abrasador del sol, comenzaron a circular nuevos rumores, y las dudas se esparcían como olas cada vez más turbulentas. Una noche, mientras el barco surcaba aguas tranquilas, un grupo de marineros se reunió en un rincón de la cubierta. Entre ellos estaba Manuel, que, a pesar de haber tenido su momento de conexión con Tomás, aún no se sentía completamente convencido de la mística que rodeaba al gato. A su lado estaba Martín,
un joven marinero de cabello oscuro y ojos inquietos, que miraba a su alrededor como si esperara ver algo sobrenatural en cualquier momento. No sé ustedes, dijo Martín en voz baja, mirando hacia el rincón donde Tomás dormía, acurrucado junto a unas redes de pesca, pero algo en ese gato no me da buena espina. Dicen que los gatos traen mala suerte a los barcos, ¿no es así? Manuel se rascó la barbilla, sin saber bien qué decir. La leyenda del guardián del mar contada por El Grillo había sido poderosa y persuasiva, pero también había algo perturbador en la mirada de Tomás, como si escondiera secretos que solo él conocía. Bueno, también hay quienes dicen que los gatos pueden ver cosas que nosotros no, replicó Manuel, sin poder evitar sentir un escalofrío. Pero si fuera algo malo, ya lo habríamos notado, ¿no creen? Hasta ahora, el Esperanza del Mar nos ha llevado sanos y salvos. A pesar de su intento por calmar los ánimos, Martín y otros marineros seguían lanzando miradas de desconfianza hacia el lugar donde el gato dormía. Como si percibiera su desconfianza, Tomás abrió los ojos, observando a los hombres desde su rincón, sin moverse. Era una mirada tranquila, aunque insondable, y bajo la luz de la luna, sus ojos brillaban con un fulgor misterioso. El Grillo, quien había estado escuchando en silencio, finalmente intervino. Sabía que la situación podía salirse de control si las dudas y los temores seguían creciendo. Caminó hacia el grupo y se plantó frente a ellos, mirándolos con seriedad. «Escuchen, muchachos», dijo con su voz rasposa, pero firme, «este gato ha demostrado ser más que una simple mascota. Nos ha acompañado durante la tormenta y ha estado ahí cuando cada uno de nosotros lo ha necesitado. ¿Qué más pruebas necesitan para aceptar que es una buena señal?» Martín frunció el ceño y cruzó los brazos. ¿Y si es solo una coincidencia, Grillo? ¿Y si en realidad no es un guardián, sino algo que trae problemas? Nunca habíamos tenido un gato en el barco antes, y de pronto lo tenemos justo en este viaje, algo no me cuadra. Los demás marineros guardaron silencio, observando la confrontación entre Martín y El Grillo. Este último suspiró, consciente de que la superstición y el miedo a lo desconocido eran difíciles de vencer. Miró a Manuel, buscando apoyo, y éste asintió, dando un paso adelante. Tal vez, en lugar de discutir entre nosotros, deberíamos recordar lo que hemos vivido con Tomás desde que llegó. Manuel buscó las palabras correctas, consciente de que debía ser prudente. No sabemos de dónde vino, pero hasta ahora nos ha dado más razones para confiar que para temer. El Grillo asintió, aliviado de que Manuel lo apoyara. Sin embargo, Martín no se daba por vencido. Decidido a probar su punto, propuso algo inesperado. «Muy bien, si creen que este gato es tan especial, entonces hagamos una prueba», dijo, cruzando los brazos. «Llevémoslo a la proa esta noche, cuando la luna esté más alta. Si realmente es un guardián, nos protegerá y demostrará su lealtad al barco. Pero si no». No terminó la frase, pero todos entendieron lo que quería decir. El ambiente se tensó de inmediato, y varios de los marineros intercambiaron miradas de preocupación. Nadie quería lastimar a Tomás, pero el miedo a lo desconocido y la superstición habían echado raíces en sus mentes. El Grillo miró a Martín con desaprobación, pero comprendía que la única manera de calmar a los más temerosos era seguir adelante con la propuesta. Con resignación, aceptó. «Está bien, Martín. Hagamos esta prueba, pero te advierto que si algo sale mal, no será culpa del gato, sino de nuestras propias dudas y temores». Así, con el corazón pesado y la preocupación latente, El Grillo y Manuel tomaron a Tomás en brazos y se dirigieron a la proa del barco. La tripulación lo siguió en silencio, iluminados por la tenue luz de la luna que se reflejaba en el vasto océano. El aire estaba cargado de tensión, y el silencio solo era roto por el crujir de la madera del barco y el murmullo de las olas. Al llegar a la proa, El Grillo colocó a Tomás sobre la barandilla y le habló suavemente. «Bueno, pequeño, parece que tendrás que demostrarles a estos cabezotas quién eres en realidad». Tomás miró a El Grillo con sus ojos dorados, y luego a cada uno de los marineros que lo observaban con expectativa. En su pequeña figura
había una calma que contrastaba con la tensión de los hombres a su alrededor. Como si entendiera lo que estaba en juego, el gato comenzó a caminar con paso firme a lo largo de la barandilla, sin apartar la mirada de las profundidades del mar. El océano, como si respondiera a su presencia, se calmó de repente, y una brisa suave comenzó a soplar, meciendo las velas del Esperanza del Mar. Los marineros miraron el fenómeno con asombro, sus expresiones cambiando de miedo a sorpresa. Era como si Tomás estuviera en completa armonía con el mar, uniendo al barco y sus ocupantes en un momento de paz y serenidad. Martín, aunque impresionado, todavía mantenía una expresión escéptica. Decidido a encontrar una explicación racional, se acercó a la barandilla y se inclinó para observar más de cerca al gato. «No me convencerás tan fácilmente, gato. Esto podría ser solo una coincidencia». Pero justo en ese momento, un destello de luz cruzó el cielo, como una estrella fugaz que iluminó el rostro de Tomás, resaltando su pelaje y sus ojos resplandecientes. El gato no se movió, pero en sus ojos parecía haber un mensaje, un entendimiento profundo que Martín no podía ignorar. Poco a poco, su resistencia se desmoronó, y finalmente se apartó, vencido por la extraña sensación de que, de alguna manera, Tomás realmente era especial. La tensión en la proa del barco se disipó como las nubes tras una tormenta. Uno a uno, los marineros se retiraron, dejando a Tomás y a El Grillo solos bajo la luz de la luna. «Lo hiciste bien, pequeño», susurró El Grillo, acariciando a Tomás con cariño. «Tal vez no todos lo comprendan aún, pero hoy lograste algo que pocos pueden hacer, unirnos y darnos esperanza». Tomás ronroneó suavemente, acurrucándose junto a El Grillo, mientras ambos contemplaban el horizonte. En ese momento, el gato parecía entender la responsabilidad que tenía sobre sus hombros. No era solo la mascota de un barco, sino un símbolo de confianza y fe para aquellos hombres. «Gancho, aunque algunos comienzan a creer que Tomás es verdaderamente un guardián, el viaje continúa, y nuevas pruebas los aguardan». ¿Logrará el gato mantener la paz en el Esperanza del Mar cuando nuevos peligros se avecinen? Las primeras luces del amanecer iluminaban el Esperanza del Mar mientras los marineros despertaban lentamente, recuperándose de la noche anterior, que había dejado a muchos de ellos con una extraña mezcla de respeto y asombro hacia Tomás. Incluso Martín, quien hasta hacía poco sentía desconfianza hacia el gato, ahora se mostraba más callado, aunque todavía reacio a aceptar abiertamente que Tomás pudiera ser algo más que una simple mascota. Los días que siguieron fueron más tranquilos. Parecía que la presencia de Tomás, ahora considerado casi un miembro más de la tripulación, traía una paz que reconfortaba a los hombres. Lo veían recorrer el barco con elegancia y calma, como si comprendiera cada rincón del Esperanza del Mar mejor que cualquiera de ellos. Sin embargo, esa serenidad estaba a punto de romperse, pues una nueva prueba aguardaba en el horizonte. Una mañana, Manuel subió al mástil principal para ajustar una de las velas. Desde la altura, pudo divisar una línea oscura en el horizonte que se extendía como una sombra creciente sobre el mar. Entrecerró los ojos, tratando de identificar lo que veía, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Bajó rápidamente y fue a buscar a El Grillo, quien estaba revisando el timón. «Grillo, tenemos una tormenta acercándose», dijo Manuel con voz urgente, señalando hacia el horizonte. «Será fuerte, nunca había visto una tan oscura». El Grillo frunció el ceño y miró hacia donde Manuel señalaba. Podía ver cómo el cielo empezaba a oscurecerse y el viento comenzaba a cambiar. Los otros marineros también empezaron a notar la presencia de la tormenta, y pronto un murmullo de preocupación se esparció por el barco. Los hombres se apresuraron a asegurar las cuerdas y a preparar las velas, mientras Tomás los observaba desde su rincón, alerta ante la actividad inusual de la tripulación. Martín, que aún tenía sus reservas sobre la presencia de Tomás en el barco, no pudo evitar lanzar una mirada de reojo al gato mientras aseguraba una de las cuerdas. «Espero que esta vez no sea cosa de ese gato, Grillo. Las tormentas siempre han sido malas señales», murmuró, su tono cargado de inquietud. El Grillo lo escuchó y se acercó a él, colocándole una mano firme en el hombro.
No culpes al gato, Martín. Las tormentas vienen y van en el mar, no necesitamos encontrar culpables donde no los hay. Lo que necesitamos ahora es valor y trabajo en equipo. Sin embargo, Martín no podía evitar su preocupación. La tensión de las últimas semanas, los rumores sobre Tomás y las supersticiones que rondaban entre los marineros habían dejado una sombra en su ánimo. Aún así, siguió trabajando en silencio, decidido a hacer lo mejor posible para enfrentar lo que estaba por venir. La tormenta se acercó rápidamente, y antes de que la noche cayera completamente, el Esperanza del Mar ya estaba rodeado de olas altas y viento feroz. El cielo se oscureció como una manta de terciopelo negro, y los relámpagos iluminaban el mar en destellos irregulares. Los truenos retumbaban con fuerza, y cada sacudida del barco era como una prueba de resistencia para los hombres y para el propio casco del navío. Tomás, sorprendentemente, se mantenía en la cubierta. No parecía asustado, en cambio, observaba las olas y el cielo con una calma que asombraba a todos los que lo miraban. Incluso, el grillo, quien ya había visto de todo en sus años como marinero, se sorprendía al ver la serenidad del gato en medio de la tormenta. Era como si, de algún modo, Tomás supiera que todo estaría bien. La tripulación, sin embargo, no estaba tan convencida. Uno de los marineros, Joaquín, gritó mientras intentaba asegurar una vela que se había soltado. «Este gato es una maldición. Desde que está a bordo, no hemos tenido ni un solo día de calma», dijo, su voz apenas audible entre el rugido del viento y las olas. El grillo miró a Joaquín con seriedad y luego dirigió su atención a todos los marineros. «Escuchen bien», gritó, levantando la voz por encima del estruendo de la tormenta. «Este barco ha pasado por muchas tormentas y ha sobrevivido. Tomás no es una maldición, es un amigo y un miembro de esta tripulación. Si vamos a superar esto, necesitamos trabajar juntos y dejar atrás nuestras supersticiones». Sus palabras parecieron calmar a algunos, pero otros, como Martín y Joaquín, seguían mirando al gato con desconfianza. Tomás, al escuchar el tumulto y percibir las miradas hacia él, se movió hasta el centro de la cubierta, su pelaje mojado pero su postura erguida y determinada. Era como si él mismo quisiera demostrarles que no había nada que temer. El viento azotaba las velas y el barco se inclinaba peligrosamente a cada ola. Manuel, quien estaba cerca de la proa, sujetaba una cuerda con fuerza, tratando de mantener el equilibrio mientras miraba a Tomás. En medio del caos, una ola más fuerte golpeó el Esperanza del Mar y Manuel perdió el equilibrio. Estuvo a punto de caer por la borda, pero justo en ese momento, Tomás corrió hacia él, maullando con fuerza. Su grito alertó a el grillo, quien, al ver a Manuel en peligro, corrió y lo ayudó a recuperar el equilibrio. «Gracias, amigo», dijo Manuel, mirando a Tomás con gratitud. «Creo que nos has salvado a ambos». Ese pequeño acto no pasó desapercibido por la tripulación. A pesar de la tormenta y el miedo, los marineros comenzaron a ver a Tomás de manera diferente. Aunque algunos todavía tenían dudas, el respeto por el felino empezó a crecer. Era como si, de alguna forma, el gato estuviera demostrando que estaba allí para ayudarlos, y no para causar problemas. Finalmente, después de horas de lucha contra las olas y el viento, la tormenta comenzó a amainar. El Esperanza del Mar se encontraba exhausto, pero intacto. Los marineros, agotados pero aliviados, se reunieron en la cubierta, respirando profundamente y agradeciendo estar a salvo. El grillo miró a Tomás y le sonrió, su respeto por el felino más fuerte que nunca. «Bien hecho, Tomás», dijo el grillo, acariciando al gato mientras ronroneaba suavemente. «Eres un buen compañero en este viaje». Sin embargo, Martín, aún inseguro, se acercó a el grillo, con una expresión de incertidumbre. «¿Realmente crees que este gato es algo especial, grillo?», preguntó, mirando a Tomás con desconfianza. «Tal vez solo tuvo suerte». El grillo negó con la cabeza, su mirada fija en Martín. «Este gato nos ha demostrado más coraje que muchos hombres. No sé qué es exactamente,
pero siento que Tomás tiene un propósito en este viaje, algo que nosotros aún no entendemos. Martín bajó la mirada, sintiéndose avergonzado por sus dudas, pero aún sin convencerse del todo. Al final, decidió darle una oportunidad al gato, aunque la sombra de la duda seguía rondando en su mente. Gancho. Mientras los marineros intentan reponerse de la tormenta y procesar lo ocurrido, la tripulación empieza a preguntarse qué papel jugará Tomás en los días que siguen. Nuevos misterios y desafíos se avecinan en el horizonte, y el Esperanza del Mar continúa su viaje, llevando consigo a su enigmático guardián. Con el pasar de los días, la tripulación del Esperanza del Mar continuó su travesía, ahora con rumbo hacia la costa para completar una entrega en una ciudad portuaria del extranjero. A pesar de las dudas iniciales de algunos marineros, la presencia de Tomás se había convertido en una especie de símbolo de buena suerte para muchos a bordo, especialmente después de su acto de valentía en la tormenta. Sin embargo, quedaba un deseo latente en el corazón de El Grillo, llevar al gato de regreso a su familia en México, quienes seguramente lo estarían extrañando tanto como Tomás a ellos. Era una noche tranquila, el cielo despejado y una luna llena que bañaba la cubierta con su luz plateada. El Grillo estaba de guardia, observando el horizonte en silencio, acompañado solamente por el sonido rítmico de las olas. A su lado, Tomás se acurrucaba con una postura cómoda, como si también estuviera disfrutando de la calma de la noche. «Sabes, amigo», dijo el Grillo, en un susurro mientras acariciaba la cabeza de Tomás, «me pregunto si estás feliz aquí o si tu corazón sigue allá, en casa. Te imagino con una familia que te extraña, quizá con un niño o una niña que espera tu regreso». El gato lo miró con esos ojos profundos e impenetrables que parecían tener todas las respuestas del universo. A veces, el Grillo pensaba que Tomás comprendía mucho más de lo que los demás podían imaginar. Sentía que el gato era una criatura antigua, una presencia enigmática que traía consigo un aire de misterio y sabiduría. La conversación de El Grillo con Tomás fue interrumpida por la llegada de Manuel, quien subió a la cubierta con paso cauteloso. Al ver a El Grillo junto a Tomás, sonrió y se unió a ellos, mirando el mar tranquilo. «Grillo, sabes, he estado pensando en Tomás. Ese gato es algo especial, ¿no crees?», comentó Manuel, sentándose cerca y extendiendo la mano para acariciarlo también. El Grillo asintió, sus pensamientos aún en el regreso de Tomás a su hogar. «Sí, Manuel, lo es. Creo que lleva consigo una historia que no conocemos. A veces siento que es más que solo un gato. Quizá tiene una misión en este viaje, y tal vez esa misión es volver con su familia». Manuel lo miró sorprendido, pero no se atrevió a contradecirlo. Aunque algunos podrían considerar las palabras de El Grillo como simples ideas románticas de un marinero supersticioso, Manuel había visto lo suficiente como para comprender que había algo especial en Tomás. Las historias sobre gatos que traían suerte a los barcos eran muchas y, después de lo que habían vivido juntos, comenzaba a creer que Tomás era uno de esos. Esa noche, El Grillo y Manuel se unieron en un pacto silencioso, intentarían llevar a Tomás de vuelta a México. Sin embargo, no sabían aún cómo explicar sus intenciones a la tripulación, especialmente a Martín, quien todavía se resistía a aceptar al gato como una parte esencial del equipo. Al día siguiente, El Grillo reunió a algunos de los marineros más cercanos en un rincón de la cubierta. Les explicó su idea y habló sobre la importancia de intentar regresar a Tomás con su familia. Aunque algunos parecían inseguros, la mayoría aceptó la idea, conmovidos por la historia del gato y su viaje accidental a bordo del Esperanza del Mar. Pero Martín escuchó la conversación desde lejos y no pudo evitar intervenir. ¿Están locos? ¿Arriesgaremos nuestra ruta y el tiempo solo por un gato?, exclamó, su voz cargada de frustración. «No tenemos tiempo para sentimentalismos, esto es un trabajo y nada más». El Grillo se giró hacia él, su mirada firme pero comprensiva. «Martín, hemos visto cómo este gato ha cuidado de nosotros, incluso en medio de la tormenta. No se trata de sentimentalismo, se trata de hacer lo correcto.
Tomás pertenece a una familia que seguramente lo está esperando en casa. Martín miró al gato, aún reticente, pero algo en las palabras de El Grillo lo hizo dudar. Por más que intentara resistirse, no podía olvidar cómo el gato había alertado a Manuel en la tormenta. A regañadientes, cedió, aunque no sin expresar su escepticismo. De acuerdo, pero sepan que yo no me encargaré de nada relacionado con ese gato. Si quieren llevarlo a casa, esa es su responsabilidad. Con el apoyo parcial de Martín, El Grillo y Manuel comenzaron a planificar. Decidieron que, al llegar a puerto, buscarían información sobre algún barco que pudiera volver a México en un corto plazo. La idea de ver a Tomás regresar a su hogar había encendido una chispa en la tripulación, y la posibilidad de ser parte de esa misión les daba una renovada motivación. El tiempo pasó rápidamente, y el Esperanza del Mar se acercaba al puerto de destino. Cuando finalmente llegaron, algunos de los marineros, encabezados por El Grillo y Manuel, aprovecharon sus horas de descanso para recorrer el puerto y preguntar en los muelles por barcos que se dirigieran a México. Después de varias horas de búsqueda, encontraron a un capitán dispuesto a llevar a Tomás de regreso, pero había un problema: el barco zarparía en tan solo un día y no volvería a tener espacio disponible hasta dentro de varias semanas. Con el tiempo en contra, la tripulación se enfrentó a una difícil decisión. Mientras algunos consideraban apresurarse y llevar a Tomás de inmediato, otros pensaban que era mejor esperar una opción más segura, aunque eso significara extender su estadía en puerto. En medio del debate, El Grillo miró a Tomás, quien se mantenía en silencio, observando los rostros de los hombres que discutían su destino. Finalmente, El Grillo alzó la voz, decidido. Llevaremos a Tomás mañana. Este es el momento que estábamos esperando, no sabemos cuándo tendremos otra oportunidad. Este gato ha sido leal con nosotros, y ahora debemos ser leales con él. Aunque Martín suspiró, finalmente accedió a ayudarlos. Sabía, en el fondo, que la presencia de Tomás había sido especial para muchos a bordo, incluso si aún no entendía completamente por qué. Esa noche, la tripulación se despidió de Tomás con un sentimiento de nostalgia anticipada, conscientes de que al día siguiente su compañero partiría de regreso a su hogar. Gancho, sin embargo, en medio de la noche, una nueva sorpresa los aguarda, y el plan para devolver a Tomás a México podría enfrentarse a un obstáculo inesperado. Era de madrugada. La tripulación dormía profundamente en sus camarotes, cansada tras los preparativos para la partida de Tomás. Solo, El Grillo estaba despierto, sentado en la cubierta bajo la luz de las estrellas. Su mente no dejaba de pensar en cómo sería la despedida. Había imaginado tantas veces el momento de ver a Tomás bajar del barco para finalmente regresar a México. A pesar de su deseo de verlo volver a su hogar, sabía que extrañaría al pequeño gato que se había convertido en su fiel amigo y compañero de tantas aventuras. De repente, un sonido inusual rompió la calma de la noche, un crujido que provenía del otro extremo del barco. El Grillo se levantó rápidamente, alertado por el ruido, y fue hasta la bodega, donde descubrió algo que le heló la sangre. El motor del barco estaba averiado. Había una fuga de aceite que se extendía peligrosamente por el suelo, y el humo comenzaba a inundar el aire. Con el corazón acelerado, El Grillo corrió hacia la campana de emergencia y la hizo sonar, despertando a toda la tripulación. Uno a uno, los marineros salieron de sus camarotes, aún medio dormidos pero con el instinto de alerta activado al escuchar la campana. Martín fue uno de los primeros en llegar a la bodega, seguido por Manuel y otros marineros, quienes de inmediato comprendieron la gravedad de la situación. «El motor está dañado», gritó El Grillo, con voz de alarma. «Si no lo arreglamos pronto, podríamos estar a la deriva por días». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre todos. Sabían que, sin el motor en funcionamiento, no solo no podrían zarpar en la mañana, sino que también quedaban en una situación vulnerable en medio del mar. Pero había algo más en juego: si no podían salir del puerto al amanecer, perderían la única oportunidad de enviar a Tomás de regreso a México en el barco que partiría esa misma mañana. Martín,
Aún con la desconfianza en su rostro, tomó el liderazgo y empezó a dar instrucciones. Sabía que, aunque no estaba completamente convencido de la importancia de llevar a Tomás a casa, su prioridad era la seguridad del barco y la tripulación. Manuel, tú y el Grillo vayan a buscar las herramientas de reparación. Carlos y yo nos encargaremos de contener la fuga de aceite. Tenemos que movernos rápido. Sin perder tiempo, los marineros se dividieron en equipos y comenzaron a trabajar. El ambiente estaba tenso, y el olor a humo llenaba cada rincón del barco. Mientras, el Grillo y Manuel buscaban desesperadamente las herramientas necesarias, un pensamiento cruzó la mente de el Grillo: ¿y si esto era una señal? ¿Y si el destino de Tomás no era regresar a México? Manuel, dijo el Grillo, mientras buscaba entre las cajas, ¿crees que este accidente tenga algún significado? A veces pienso que Tomás nos encontró por una razón y que, tal vez, no está destinado a dejarnos todavía. Manuel lo miró, sorprendido por sus palabras, pero no respondió de inmediato. Estaban en una situación crítica, y él sabía que había poco tiempo para reflexionar. Sin embargo, algo en la pregunta de el Grillo resonó en su interior. Después de todo, ellos también habían empezado a ver a Tomás como parte de la tripulación, y la idea de separarse de él se sentía cada vez más difícil de aceptar. No sé, amigo. Pero por ahora, creo que lo mejor que podemos hacer es concentrarnos en arreglar el motor. Si es su destino quedarse, lo sabremos a su debido tiempo. Ambos regresaron a la bodega con las herramientas y se unieron al resto del equipo en un esfuerzo desesperado por reparar la avería. Los minutos pasaban rápidamente, y con cada segundo aumentaba la presión sobre ellos. El tiempo jugaba en su contra, el otro barco partiría al amanecer, y ellos seguían sin poder poner en marcha el motor. Finalmente, después de horas de arduo trabajo, lograron reparar la fuga de aceite y estabilizar el motor. Aliviados pero exhaustos, todos se miraron, sabiendo que habían evitado una catástrofe. Pero aún quedaba una última prueba. La salida del barco estaba programada para las primeras horas del día, justo cuando el sol comenzara a asomar en el horizonte. Si querían enviar a Tomás, tendrían que apresurarse. «¡Rápido!», exclamó el Grillo, cargando a Tomás en sus brazos mientras corría hacia la pasarela. «Tenemos que llegar antes de que el otro barco se vaya». Con Manuel y Martín a su lado, el Grillo descendió del Esperanza del Mar y se apresuró hacia el muelle donde el otro barco, llamado Libertad, estaba preparado para zarpar. Al llegar, se encontraron con el capitán del Libertad, quien, aunque sorprendido por la solicitud, aceptó llevar a Tomás de regreso a México. Pero había un último obstáculo. «El barco partirá en solo minutos», advirtió el capitán. «Si quieren enviar al gato, deben hacerlo ahora mismo». El Grillo miró a Tomás, quien parecía inquieto en sus brazos. El gato maulló suavemente, como si comprendiera lo que estaba sucediendo. El marinero sintió un nudo en el estómago. Sabía que ese era el momento de decir adiós, pero ahora que estaba a punto de dejarlo, una parte de él deseaba llevarlo de vuelta al Esperanza del Mar. A su alrededor, los marineros esperaban, conteniendo la respiración, mientras él tomaba su decisión. Finalmente, después de una última caricia en la cabeza de Tomás, el Grillo lo entregó al capitán del Libertad. «Cuida de él», dijo en voz baja. «Ese gato es más valiente que muchos hombres que conozco». El capitán asintió, y el Grillo retrocedió, observando cómo Tomás era llevado a bordo del Libertad. Cuando el barco comenzó a alejarse del muelle, la tripulación del Esperanza del Mar miraba en silencio. Pero justo cuando pensaban que era el final, algo inesperado sucedió. Tomás, que estaba siendo llevado hacia la cabina del Libertad, se liberó de los brazos del capitán y corrió hacia la borda del barco, maullando con todas sus fuerzas. El Grillo y los demás marineros lo escucharon, y sus corazones dieron un vuelco. A pesar de todo el esfuerzo que habían hecho, parecía que Tomás no quería irse. Sin pensarlo dos veces, el Grillo corrió hacia la orilla y gritó: «Tomás, aquí estamos».
como si entendiera el llamado, Tomás saltó del Libertad de vuelta al muelle, corriendo hacia la tripulación del Esperanza del Mar. Cuando finalmente llegó a los brazos de El Grillo, el marinero lo abrazó con fuerza, riendo y aliviado al ver que el gato había elegido quedarse. «Supongo que ese es su destino después de todo», dijo Manuel, sonriendo. «Parece que Tomás quiere quedarse con nosotros». Martín, quien hasta ahora había mostrado resistencia hacia el gato, asintió en silencio. En ese momento comprendió que Tomás ya no era solo una mascota, era parte de la familia que habían formado en el Esperanza del Mar. Gancho, pero mientras la tripulación celebra el regreso de Tomás, un inesperado mensaje llega al Esperanza del Mar, planteándoles una difícil decisión que pondrá a prueba sus lazos y la verdadera voluntad del destino. El amanecer iluminaba el horizonte, y el Esperanza del Mar estaba preparado para su última travesía antes de regresar a México. Tras los eventos de la noche anterior, la tripulación despertó con un sentido renovado de propósito. Tomás, el gato que había pasado de ser un polizón silencioso a un miembro querido de la tripulación, continuaba su ronda de inspección, saltando entre las cuerdas y los barriles con agilidad. Los marineros observaban al pequeño gato con sonrisas y miradas cómplices. Después de todo, sabían que él había pasado a formar parte de sus vidas de una manera especial. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Mientras terminaban los preparativos para zarpar, un barco de correo se aproximó a ellos, ondeando una bandera roja para indicar que traía un mensaje urgente. La tripulación miró con curiosidad mientras el mensajero subía a bordo. Llevaba un sobre en la mano, con un sello oficial del puerto de Veracruz. El Grillo tomó el sobre, rasgó el sello, y al leer el contenido de la carta, su rostro cambió de inmediato, mostrando una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Qué dice, Grillo?», preguntó Manuel, acercándose con el resto de la tripulación. El Grillo levantó la vista, aún asimilando el mensaje. «Es de la familia de Tomás», dijo finalmente. «Han estado buscando al gato por todas partes. Al parecer, el hijo menor de la familia, un niño llamado Luis, no ha dejado de preguntar por él desde que desapareció. Nos ruegan que lo llevemos de vuelta». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre la tripulación. La idea de separarse de Tomás les resultaba dolorosa, especialmente después de los recientes eventos. Pero, al mismo tiempo, todos comprendían el amor de una familia por su mascota. Aunque lo querían con ellos, sabían que la familia de Tomás lo había estado esperando. «Creo que debemos llevarlo de vuelta a su hogar», dijo Martín, mirando a Tomás, quien jugueteaba sin darse cuenta de la situación. «A veces, debemos dejar ir a quienes queremos por su propio bien». El Grillo asintió, aunque podía ver la tristeza en los rostros de todos. Sabían que la travesía de regreso sería una mezcla de alegría y nostalgia, pues aunque sentían felicidad por la familia de Tomás, también sentían el peso de la despedida. Así, con el corazón dividido, la tripulación del Esperanza del Mar partió hacia México, dispuesta a cumplir su promesa de devolver a Tomás a su hogar. Durante el viaje, cada uno de los marineros aprovechó el tiempo para compartir momentos especiales con el gato. Martín le construyó un pequeño refugio con madera y mantas, donde Tomás pudiera descansar cómodamente. Manuel le enseñó a Tomás algunos trucos con las cuerdas del barco, convirtiéndolo en su pequeño aprendiz, mientras el Grillo le contaba historias de sus aventuras pasadas, como si estuviera preparando al gato para lo que vendría después de su partida. Las noches en el mar estaban llenas de anécdotas, risas y, en algunos momentos, silencios llenos de melancolía. Al acercarse a México, el ambiente en el barco comenzó a cambiar. La emoción de ver el puerto se mezclaba con la tristeza de la despedida inminente. Cuando el Esperanza del Mar finalmente divisó las costas de Veracruz, la tripulación se reunió en la cubierta, observando el horizonte mientras el sol comenzaba a elevarse, iluminando las aguas y el rostro de cada marinero con una calidez que reflejaba sus sentimientos encontrados. A medida que se acercaban al muelle, una pequeña multitud esperaba en la orilla. Entre ellos, distinguieron a una familia con un niño pequeño, cuyos ojos estaban llenos de expectativa y esperanza.
Al verlos, el grillo supo de inmediato que eran los dueños de Tomás. El niño, apenas vio el barco, comenzó a saltar y a llamar a gritos. ¡Tomás! ¡Tomás! Tomás, al escuchar su nombre, levantó las orejas y miró hacia el muelle. Parecía reconocer las voces, y sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y alegría. Sin perder un segundo, corrió hasta la borda, donde se quedó maullando mientras el barco se acercaba. Cuando el Esperanza del Mar finalmente atracó, el niño corrió hasta el barco y, con los brazos extendidos, recibió a Tomás, quien saltó a sus brazos sin dudarlo. La familia lo abrazó con lágrimas en los ojos, agradeciendo a cada miembro de la tripulación por haber cuidado de su pequeño amigo. Los marineros observaron la escena con una mezcla de alegría y tristeza. Habían cumplido su misión, Tomás estaba de vuelta con su familia, donde realmente pertenecía. Aunque sabían que lo extrañarían, se consolaban sabiendo que él estaría bien cuidado y amado. Después de despedirse de Tomás y de su familia, la tripulación del Esperanza del Mar regresó al barco, donde el grillo se paró en la cubierta y miró hacia el horizonte. «Bueno, muchachos», dijo, tratando de sonar alegre. «Es hora de continuar nuestras aventuras. El mar siempre tendrá más historias para nosotros». Manuel, Martín y el resto de los marineros asintieron, aunque sabían que esta aventura había sido especial. Habían aprendido el valor de la amistad, de la lealtad, y de dejar ir cuando era necesario. Mientras el Esperanza del Mar se alejaba del puerto, los marineros continuaron con sus tareas, pero sus pensamientos estaban aún con el pequeño gato que, de alguna manera, les había enseñado tanto. Y, en lo profundo de sus corazones, sabían que nunca olvidarían a Tomás, el gato polizón que se convirtió en su compañero de viaje y en su amigo leal.